Bueno, gente, les cuento, son las 3 menos 20 casi. No sé si llega la hora. Bueno, son las 3 menos 20. Le cuento que acá ni noticia, malita con la comida, no está cocinando nada, así que me puse a cocinar algo yo, porque tengo hambre y nadie hace nada acá, así que estoy preparando un pastel de papa. Preparé el relleno, carne picada, cebolla, morrón, ya lo tengo listo. Acá tengo hirviendo las papas para hacer el puré. Así que vamos a ver cómo sale este pastel de papa. Nunca hice, así que la primera vez. Así que vemos cómo sale. Aparentemente está rico, está sabroso, se deja esto. Así que en un ratito vuelvo y les sigo contando cómo sale. Bueno, acá seguimos con el pastel de papa, la segunda parte del video. Bueno, acá estoy desparramando la carne picada en una fuente. Eh, Normalmente tengo entendido que va un piso de puré abajo. Bueno, como veo que me quedé corto con la papa, hice poco puré, no le voy a poner piso en este momento, le voy simplemente a tapar. Le voy a picar unos huevitos duros, picados más o menos, desparramar un poquito de pimienta, se le pone aceituna. A mí como no me gusta no le voy a poner aceituna. Así que le voy a desparramar unos huevos picados, huevos duros, y después le pongo una capa de puré. A ver cómo queda. Ya el puré ya está listo. El relleno está listo de la bandeja. En un ratito vuelvo y les sigo contando cómo va. Bueno, ya tenemos el relleno, tenemos el puré, que acá lo tenemos, y acá tenemos los huevos picados. Bueno, ahora les voy a explicar cómo hacemos esto. Vamos a agarrar los huevos y vamos a desparramarlos sobre el relleno. Muy bien, vamos desparramando un poquito. Quizás no queda muy prolijo, pero más o menos es lo que hay. Muy bien, desparramamos un poquito sobre el relleno. Muy bien. Ahora le echamos un poquitito de pimienta blanca. Basta. Usted no opine. Está de capilla. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ponerle el puré. Espero que alcance, que me quedé bastante corto con el puré. Cortino. Así, por acá. Muy bien. Y esto va contra el reloj, porque encima no tengo tiempo, tengo que ir a trabajar. No tengo mucho tiempo. Así que voy corriendo con el reloj. Y yo hubiese cansado para la base de abajo, pero Mejor más seguro que uno de arriba. usted cállese, no opine. Usted está en capilla. Usted se portó muy mal, no quiso cocinar. Y encima me dice que tiene hambre, que está apurada. Bueno, me parece que hubiese alcanzado para la base del puré de abajo. ¿Viste? Hubiese alcanzado, por lo que veo. Bueno, eso se rellena, se tapa todo el relleno. Previamente esto, al puré le puse un poquito de sal, para que tenga más gusto. Lo prolijamos, así que prolijo. ¿Y eso lo va al horno? Ahí está, va quedando. Más o menos así es la idea. Recuerden siempre que la primera vez que lo hago, nunca lo hice, así que si ven algo no me critiquen mucho. Muy bien. Acá tengo 2 huevos y un poquito para rallar. No sé si la cámara lo toma. Ahí Bien. está. Sí, Muy sí. bien.
con un poquito de pan rallado y 2 huevos, lo batimos. Muy bien. Esta toque me está matando también porque no me siento bien. Hace unos días me estoy recuperando de una gripe. Bueno, ahí está batido. Derramamos el huevo sobre el puré relleno. Con el queso rallado. Perfecto. Usé casi 1,4 kilos de papa. En realidad tenía que ser 2 kilos para que me alcance para el fondo. Así que recomiendo 2 kilos de papa para un tamaño es 1 kilo de carne picada, una cebolla grande, medio morrón, un poquito de perejil, un poquito de comino, de gusto, Sí. un poquito de sal, y ese fue el relleno. Cocinamos primero el morrón un poquito, la cebolla y después agregamos la carne. Bueno. Ahora hacemos una rayita con Ah, mi mamá la hacía. adorno. Sí. Y listo, esto va a unos más o menos 25 minutos al horno. ¡Ay, tanto! Así que Para las 5 ve- vamos a comer. vemos cómo sale, ¿eh? En un ratito vuelvo. Bueno, Bueno, mis amigos, les cuento, ya pasó más o menos unos 20 minutos, así que voy a sacarlo. Preferentemente esto tenía que estar más tiempo, pero ya como le conté antes, estoy con muy poco tiempo. Así que lo sacamos del horno. Si hubiese estado 10 minutos más, hubiese estado bárbaro. Bueno, así se ve. Pastel de papa. Quería aclarar que lo que le puse al huevo batido no fue pan rallado, sino queso rallado. Durante la pude me confundí. Así que ahora vamos a cortarlo y vamos a ver cómo salió, cómo se ve. Aparentemente se ve delicioso. Sale una, dos, unas 6 porciones. Pero soy un desastre sirviendo, así que no le voy a mostrar cómo va a quedar en el plato porque seguramente va a quedar todo desparramado, no va a salir prolijito. Pero la idea era mostrarle y compartir con ustedes esto. Bueno, ahora lo vamos a servir en un plato y después les cuento cómo quedó. Un beso grande y gracias. Y bueno, esto es lo que quedó de la porción, la verdad que no la llegué a completar. Salió muy buena, la verdad quedó muy buena. Mi única porción, mire cómo quedé mi pancita, cómo está. Estoy quedando piel y hueso nomás. Muy bueno. Entonces, tomo con agua, Mire, con agüita es lo que quiero bajo. Sal, usamos sal de la verde, dietética. Estoy mirándome. Bueno, le dejo un beso grande, acá estoy lleno y me voy a laburar. Con la pancita llena. Tardé exactamente 1 horita. Chao.